La flexibilidad de la demanda viene de un cambio de concepto, ¿no? De cambiar cómo consumimos la energía. Pues esto lo que propone es un cambio de mentalidad. Ahora, cada vez que tenemos más producción de energías renovables, que producen pues, cuando hay sol y cuando hay viento. Pues la idea es, vamos a consumir cuando hay sol y cuando hay viento, y hacer este cambio de mentalidad. Y desde Stavanger estamos aprendiendo cómo consumen los clientes finales, que al final son el centro de todo este nuevo concepto de la flexibilidad. Cómo consumen, dónde hay mayor potencial para ser flexibles, ya sean casas, ya sean residencias o sean industrias. Esto de la flexibilidad, que suena tan innovador, en realidad se reduce a poner la lavadora una hora más tarde cuando no hay sol y poner encender el aire acondicionado una hora antes si efectivamente hay viento y estamos generando energía eólica.